El programa Sobre la Mesa es presentado gracias al patrocinio de Asociación de Transportistas de Nicaragua, Multiconsult, Energía y Medio Ambiente y Calzado Tauro. Hola, buenas noches amigos televidentes de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. Soy Katia Morgan y usted está en sintonía de su programa de análisis, entrevistas y reportajes Sobre la Mesa, agradeciéndole siempre por su fiel audiencia. Y usted amigo que nos sintoniza a esta hora, les invitamos a formar parte de nuestras plataformas digitales de Facebook, de Twitter y de Instagram, y también suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ahí podrá encontrar todo el contenido abordado en este espacio de televisión. Y ahora es momento de ver nuestro reportaje central, en donde hablaremos de las estadísticas de femicidio en Nicaragua. Veamos. Según el último reporte del Observatorio Católicas por el Derecho a Decidir, en lo que va del año se contabilizan 50 mujeres asesinadas por sus parejas o cónyuges, 14 de ellas acribilladas a balazos, y las edades oscilan entre los 18 a 30 años de edad. En 2016 se reportaron un total de 47 femicidios, lo que ha significado para las organizaciones de mujeres un repunte significativo para este año, por lo que continúan demandando al Estado de Nicaragua que se castigue con penas máximas a los hombres que ejercen todo tipo de violencia contra una mujer y de aquel que prive la vida de una de ellas. A pesar que nuestro país posee una de las tasas más bajas de índices de femicidios si lo comparamos con México, Honduras, El Salvador y Guatemala, donde ahí las cifras superan cada año de 530 a 2.745 femicidios, la sociedad nicaragüense aclama a gritos un cese contra la violencia hacia la mujer. Cambiando totalmente de tema, amigo televidente, les recuerdo que puedes escribirnos a través de nuestras plataformas digitales en Facebook, en Twitter y en Instagram como Sobre la Mesa TV. También puede dejar sus comentarios en nuestra línea de WhatsApp que en estos momentos está saliendo en sus pantallas y dejarnos sus sugerencias de los temas que le gustaría que abordáramos en nuestras próximas ediciones. Enseguida regresamos con nuestro invitado de esta noche. Aniceto, estás estrenando botas y son Tauro. ¡Son de puro cuero! Tauro es calidad y me sirven para todo, Lupita. ¿Cómo que para todo? Me sirven para trabajar en el campo, para ordeñar, para trabajar en la construcción, para andar en moto y para montar a caballo. ¡Vamos a bailar, Lupita! ¡Vamos a bailar! A bailar con Tauro en mis patitas porque Tauro es calidad. Let the past die. That's the only way to become what you were meant to be. I need someone to show me my place in all this. This is not going to go the way you think. Asociación de Transportistas Nicaragüenses. Representamos a más del 95% de transportistas de carga. Ofrecemos un servicio de primer nivel a comerciantes, exportadores e importadores. Contamos con una amplia y moderna flota de unidades para trasladar diversa mercadería a nivel nacional e internacional. Asociación de Transportistas Nicaragüenses. 23 años de servicio y de apoyo al desarrollo económico del país. Agradecemos que continúe en sintonía de su programa de análisis, entrevistas y reportajes Sobre la Mesa. Esta noche en el set nos acompaña Fernando Carcache, sociólogo, máster en economía. También Adriana Trillo, psicóloga clínica y experta en estudios de género, para hablarnos de las cifras alarmantes de femicidios que se han presentado este año 2017 en el país.
Efectivamente, ya se encuentra con nosotros Adriana Tríos y Fernando Carcache. Bienvenidos al programa Sobre la Mesa. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos y aceptar la invitación para abordar este tema tan importante que está sonando mucho en nuestro país. Estamos finalizando el 2017, pero con cifras alarmantes en el caso de los femicidios en Nicaragua. ¿Cuál es la razón principal de que se hayan disparado las cifras de femicidios? Iniciemos con usted, Adriana. Bueno, creo que definitivamente tendríamos que hablar de un análisis o un razonamiento multifactorial. No hay una sola razón. En mi opinión, y por la forma en cómo hemos ido viendo la evolución de las estadísticas que muchas veces difieren, ¿no?, de las oficiales, siento de que el aumento corresponde en parte al manejo mediático y también a la falta de intervención en las comunidades, en las familias, de una forma más efectiva. A la par de eso, hace algún tiempo ya, pero sigue siendo muy reciente, se eliminaron las comisarías de la mujer, es decir, los recursos institucionales que servían de apoyo efectivo hasta cierto punto, ¿no?, por todo lo demás que hay que hacer, y la ruta crítica de atención a estos casos ha desaparecido por completo. Comparte el criterio que está haciendo Adriana respecto a por qué se han disparado las cifras de femicidios en el país. Sí, definitivamente. Hay dos elementos que son importantes tomar en cuenta. Uno es la dinámica cultural, y aquí reconocer que somos una sociedad eminentemente machista, es decir, nuestra cultura ha normalizado la violencia, y en particular la violencia contra las mujeres, como un recurso cotidiano. Se naturaliza en las comunidades, se naturaliza en las relaciones interpersonales, y eso efectivamente tiene una incidencia en la vida. Y por otro lado, hay factores estructurales, como ya mencionaba Adriana, que generan elementos que hacen propicio de que no se pueda evitar la violencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, actualmente una mujer, si va a poner una denuncia, pues no hay un seguimiento, ni hay una atención directa para evitar de que esa violencia se escale. Entonces hay un escalamiento de la violencia y no hay una respuesta estructural. Sí, otro factor muy importante, creo que a veces la mujer calla ante la violencia. ¿Por qué calla? ¿Creen ustedes que es por parte de no tenerle mucha confianza a las leyes que existen en el país? En parte sí, pero yo diría que ahora ya no callan tanto las mujeres, y ese es el problema, que aún con todo el impulso y la intención de querer hablar sobre la situación, no encuentran resonancia ni una respuesta efectiva en las personas o en las instituciones a quienes acuden. ¿Cuáles son los casos que hemos visto y están documentados? No nos los tenemos que inventar. Muchas mujeres ya se habían separado de las parejas que las atacaron y que las comenzaron a amenazar mucho antes de la separación. Entonces, lo que comenzamos a ver es que aun cuando la mujer logra romper el silencio, logra romper también el vínculo, no logra protegerse lo suficiente de una violencia continua que no depende del estatus o del estado civil de ese vínculo. Entonces, lo peligroso de esto es que ya no depende de una cuestión de pareja, y por eso es que siempre insistimos muchísimo en esta idea de que no se trata de una cuestión pasional, no es un problema privado, esto excede porque va más allá de un estado, una condición de esas personas. En este caso las autoridades están fallando en castigar severamente al abusador. Primero decir de que las mujeres no están callando, pues las mujeres están hablando. Lo que está pasando es que hay complicidad masculina también, es decir, muchos de los hombres o los espacios donde las mujeres van y ponen la denuncia, pues a veces decimos, mañana va a cambiar de opinión, esto es un ratito. Entonces, que en cierto sentido es complicidad masculina. Otro hombre dice, bueno, esto se va a resolver de otra forma. O sea, el machismo prevalece y se convierte en una norma, la norma social. Entonces, cuando la gente dice, es un asunto privado, es que está enojada porque él ya tiene otra mujer, o es que O lo contrario. O es lo contrario, entonces se va minimizando el problema, y eso es lo que está pasando actualmente. Si nosotros vemos las estadísticas al 30 de noviembre, tenemos que hay 49 casos, según la Red de Mujeres contra la Violencia, 49 femicidios hasta la fecha en Nicaragua. Es decir, es una situación alarmante, es un problema de salud pública, y lo que está pasando, y lo más alarmante en este momento en Nicaragua, que debería de preocuparnos a todos y a todas, es que
los actos de violencia contra las mujeres o estos femicidios están desarrollándose con saña. Es decir, no es que es un asesinato como un delincuencial, sino desmembración, cálculo, o sea, se ve dónde está la mujer, se persigue a la mujer y además no solo se le mata, sino que se le viola, se le descuartiza, esto amerita una observación delicada. Pero algo muy importante aquí, ¿quién tiene la culpa? ¿El hombre o la mujer? Porque mucho se discute en la pareja, se discute, pero vuelven a regresar. Tal vez ya sufrieron violencia en reconciliaciones pasadas. ¿Se pudo haber evitado pasar por esta situación del femicidio? Quiero hacer, antes de responder esa pregunta, y aquí Adriana probablemente va a coincidir conmigo y podemos profundizar sobre eso, yo creo que hay que entender la complejidad del tema. O sea, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando de un asunto de hoy, no estamos hablando de que Adriana y yo nos encontramos y que tenemos un conflicto. Estamos hablando de factores de riesgo que vienen desde la infancia. Cuando la gente dice, por ejemplo, es que las mujeres aceptan o es que las mujeres callan eso, no estamos hablando de un asunto de ahora, estamos hablando de que el sistema ha hecho de que las mujeres terminen como, bueno, siendo vulnerables, pero no desde este momento, sino históricamente han sido vulnerables frente a esta situación. Lo que hace falta, efectivamente, cuando se generan las condiciones para empoderar a una mujer en relación al tema, necesitamos un entorno que sea favorable para que esta mujer pueda decir basta de esto. Y esos entornos favorables no solo obedecen o solo requieren un sistema gubernamental propicio, sino que también condiciones económicas para las mujeres, recursos de educación, de acceso a salud, de acceso a información, de rutas, etcétera, que les permitan decir basta de esto, no voy a seguir aguantando esta violencia. ¿Cuál es la característica principal donde la mujer debe detectar de que su pareja es un femicida o un posible femicida? Lo problemático de enfocar, digamos, esta situación desde el punto de vista de la culpa, que fue lo que mencionaste anteriormente, y luego la capacidad de identificar, es que asumimos que las mujeres no saben el riesgo que tienen. Y claro que al mismo tiempo nuestra valoración desde aparentemente un sentido común nos puede decir, pues como si lo sabe o si lo percibe no sale de ahí. Lo que pasa es que en esa complejidad que menciona Fernando, el miedo, el terror que justamente somete a la mujer a ejercer un mínimo de acción para salir de esa situación es tan grande que no solo la paraliza, sino que le impide asumir entonces el desafío, sobre todo si está sola, porque todo el peso que le cae, incluso de la familia, el estigma social, si tiene hijos peor, lamentablemente, aunque se glorifique en nuestro país la maternidad, en muchas familias que viven violencia, la maternidad en realidad es una condición que justifica aguantar y quedarse en eso para salvaguardar a la familia. Entonces, ¿hasta dónde también como cultura, como sociedad, nosotros estamos dispuestos a tolerar situaciones como esa con tal de conservar una imagen, porque es más a nivel de imagen, de una familia unida independientemente de las circunstancias, exacto, a costa de aguantar violencia? Entonces, yo creo que aquí son muchísimas situaciones que hay que manejar y yo insistiría en que el rol de los medios de comunicación es importantísimo para poder enfocar eso desde el punto de vista humano. Es decir, no se trata, e insistiría en eso, de quién tiene la culpa, sino en todo caso de decir cualquier violencia ejercida contra la mujer es absoluta responsabilidad del hombre que la ejerce. Sí, claro. Eso es como el tema de los abusos. Por ejemplo, hay hombres que dicen, bueno, abusaron de ella porque andaba vestida de tal forma. O sea, ¿vos considerarías que justifica de que alguien te abuse por la forma en que te vestís? Bajo ninguna circunstancia. A veces esa búsqueda del culpable o de la responsabilidad en quién cae, muchas veces nosotros los hombres machistas la ocupamos para decir es porque se comporta de esa manera, es que ella es así. Ella nos provocó, ¿verdad? Entonces a mí me parece de que una de un llamado también importante es a la comunidad y a la familia. Esta exhortación que hace Adriana a los medios de comunicación, yo la haría también a la familia. Cuando nosotros estamos viendo, no seamos cómplices de la violencia. Si vemos que mi hermana, si vemos que mi madre, si vemos que alguien en nuestra familia está siendo víctima de violencia, ya sea verbal, psicológica, violencia, y hablemos de violencia no solo el golpe y la patada, a veces
violencia económica. A veces la misma manera en que yo trato a la otra persona puede ser indicio de que estamos empezando un ciclo de violencia que terminamos naturalizando. Si vemos una situación como esa, no seamos cómplices. Sí. Hablemos con la persona, acerquémonos a eso y no lo veamos como un asunto privado. Bueno, este fenómeno que se está generando en el país y en otras partes del mundo ya es visto como un tema de salud pública. No se puede permitir de que más mujeres sigan siendo víctimas de la violencia o que sean asesinadas por sus parejas. Aquí el trabajo creo que es un tema integral donde deben formar parte de varias organizaciones, empresas, el Estado mismo. ¿Cuál es el llamado que le harían? Sí, yo haría mucho énfasis en la necesidad de articularnos, pero no siempre en un tono, conciliatorio, en el sentido de que hay cosas que simplemente no se pueden negociar. Y yo siento de que retomando lo que dice Fernando sobre el tejido social, que a mí me parece importantísimo y es una base también indispensable para que esto funcione, hay un momento o hay un punto en donde esos recursos también se agotan si no hay respuesta institucional y si no hay justicia social. No estamos hablando de nada más condenar por quién sabe cuántos años y encarcelar, porque ese es un acto incluso muy simple que no va más allá de un análisis que necesitamos hacer. De lo que se trata es de comenzar a denunciar incluso desde las comunidades, desde esas familias que sí se dan cuenta cómo realmente se manejan estos temas y no a como siempre lo dicen los medios, para denunciar de que hay dictámenes que no se hacen bien, que ocultan incluso, porque le otorgan impunidad a muchos agresores que tienen nombres conocidos, porque son figuras públicas, porque son parte de Fuerzas Armadas del país, que no pasa únicamente en Nicaragua. Entonces imagínate aquí el poder en sus máximas expresiones, desde todos estos puntos de vista estructurales, termina de todas maneras ejerciendo esa violencia hacia la mujer, desde el punto de vista en que no la protege y la deja sola. Bueno, a pesar de que ya existe una ley, que es la Ley 779, que castiga a los hombres que dan violencia a sus parejas, ¿ustedes cuál es la valoración que le dan a la Ley 779? ¿Ha sido efectiva o ha venido a impulsar más la violencia contra la mujer? Hemos visto los casos de femicidios dramáticos que están sufriendo. Pues yo creo que como en muchos otros temas, las leyes son un referente, ¿verdad? Son un referente importante para los países, pero la aplicación de esas leyes son fundamentales. Y qué decirte, la aplicación no solo en el sentido de encarcelar al victimario de la violencia, sino qué pasa después, ¿verdad? Porque la gente, suponete de que ejercer violencia te llevan a la cárcel, pero a veces las personas salen de la cárcel peor, o sea, ejerciendo violencia a otras personas. No hay un proceso de sensibilización, de reflexión, de una mirada, de una actitud completamente distinta. Sin duda alguna, la respuesta institucional es fundamental y aquí la institución tiene un rol que no podemos negarlo y que independientemente de todo hay que exhortarla. ¿Por qué? Porque de lo que estamos hablando no es de un problema psicológico, un problema social o un problema ajeno a mi realidad. Yo quisiera hacer un llamado aquí a la audiencia. Estamos hablando de la posibilidad de que tu mamá, tu hermana, tu tía, tu novia en la calle sea víctima de violencia. Es decir, un tema que nos llega a todos, nos toca a todos y no solo a las mujeres. Es decir, los hombres tenemos una responsabilidad fundamental. Me gustaría retomar lo de la ley rápidamente, porque creo que hay un factor entre muchos que hemos analizado con un sentido muy crítico respecto a esto, en que aún con ese planteamiento que parece muy progresista, ¿no? Y que podría ser igualmente efectivo, hay planteamientos en la ley que se mantienen, que incluyen, por ejemplo, la mediación. Y la mediación, no, como te decía, en esta lógica también del poder, no hay manera de negociar la violencia. Es decir, una pareja, incluso en ese contexto, no puede sentarse una víctima frente a su agresor y decirle, ¿podrías por favor dejar de violentarme? Y, es decir, no solo es un error, yo creo de que es un absurdo, un riesgo enorme el tener ese tipo de confrontación que al mismo tiempo, bajo esa lógica del perdón, de un perdón además mágico que solo a partir de la expresión de una palabra va a ser efectivo, creer de que entonces no va a pasar más.
este análisis va para los que matan también, los que terminan matando, y podemos ver en todos los ejemplos que tenemos, pero si queremos tomar uno emblemático, que incluso me parece que tiene otros aspectos que no habíamos visto antes, es el último, el de Suyen. Es decir, este hombre la mató en público, descargando todas las balas de su pistola, y fue un acto de exhibición. Entonces, también seguía la lógica correctiva, es decir, la castigó por algo que ella hizo, que no cumplió, y en público. ¿Por qué hago énfasis en lo público? Porque lo público te dice de que los hombres están considerando el acto de la violencia como una manifestación de la que hay que enorgullecerse. Bueno, Fernando y Adriana, ahora permítanme separarme de ustedes por unos minutos para realizar nuestra segunda pausa comercial. Al regreso vamos a estar hablando más a profundidad sobre este tema y a ver qué soluciones hay para ya acabar de raíz con este problema que está afectando a muchas mujeres en el país. De esta manera, amigos televidentes, nos vamos a nuestro tercer corte comercial. Enseguida regresamos con más del programa Sobre la Mesa. A principios del siglo XX, sembramos una semilla que por generaciones lo hizo todo más dulce. Una semilla que hemos nutrido con esfuerzo y dedicación para hacer mucho más que azúcar. Generar energía limpia y renovable. Preservar nuestros recursos naturales. Atender el bienestar de nuestras comunidades. Generar miles de empleos. Y el compromiso de aportar desarrollo al país. En Nicaragua cultivamos cosas buenas. Azúcar de Nicaragua, bienestar para el país. Bliss significa mi realización, un salón moderno, un salón amplio, un salón diferente donde vas a encontrar calor humano, calidad, tecnología, donde vas a encontrar lo mejor que puedes encontrar de un salón. He tenido otros negocios, pero siempre dentro de mí ha habido una inquietud de tener un salón de belleza como el que he logrado realizar. Agradecemos que continúe en sintonía de su programa de análisis, entrevistas y reportajes Sobre la Mesa. Siempre nos acompaña en el estudio Fernando Carcache y Adriana Tríos abordando este tema tan controversial. Ahora, en esta segunda parte, ¿cuál es el rol que deben de jugar los docentes, los maestros desde las escuelas, el pastor, el obispo desde la iglesia? ¿Por qué es importante de que el tema se vea desde estos dos sectores? Sí, las dos instituciones que mencionaste, aunque no parezcan, son y representan una figura de autoridad importantísima. En la escuela, porque estamos hablando de que el ciclo de formación abarca desde un rango de edad amplio, ¿no? Desde muy pequeños hasta la adolescencia. Y en los espacios de las escuelas es en donde convergen muchas de estas situaciones, es decir, a través de la conducta de los estudiantes es que te puedes dar cuenta cómo se refleja la violencia que viven en sus casas, que viven en las calles y luego ahí mismo, porque ahí se reproduce. Con respecto a la iglesia, yo creo de que no podemos hablar de educación y de guía, incluso espiritual, si las iglesias, unas más que otras y no al mismo nivel, siguen justificando este tipo de situaciones, como decía, para salvaguardar la unidad de la familia y de los hijos. Hay muchas iglesias que siguen orientándole a las mujeres cuando ellas hablan sobre lo que están viviendo, un sometimiento, no solo callarse, sino les orientan obedecer. O sea, estamos y seguimos siendo las mujeres educadas en la sumisión y en la obediencia, peor aún en nombre de Dios, ¿no? Entonces, el nivel también de sentimiento de culpa que eso te puede generar si haces algo para cambiar una situación que te están diciendo que es un mandato divino, genera muchos conflictos internos. Fernando, usted como docente universitario, ¿cuál es el trabajo que está haciendo para que dentro de esa formación que están recibiendo los universitarios tengan conciencia de que el femicidio es un problema real y que hay que acabarlo de raíz? Yo quería comentarles muy brevemente una experiencia que tuve. Hace poco me estaba validando una animación que estamos haciendo sobre el tema de género, incluso con niños y niñas. Estaba en una escuela en La Dalia y me decía una niña de 8 años, yo cuando voy caminando, dice, hacia mi casa, o vengo de mi casa hacia la escuela, hay un niño de 17 años, ella tiene 8, ¿verdad? 17 años que me dice, vas a ser mía. Y primera cosa que, o sea,
poderosamente me llama la atención, nos llama la atención a todos. Y lo dice, lo comparte frente a sus compañeros y frente a sus docentes, y bueno, no pasa nada, es como, ok. Segundo, las niñas, 50% niñas, 50% niños. Mucho estamos hablando del bullying en las escuelas y asociamos al bullying como un tema efectivamente de preocupación, pero no lo vinculamos con un tema de violencia contra las niñas también. Y mucho de lo que se vive en las escuelas es esta violencia machista que desde pequeños se nos inculca. Violencia machista de los hombres, de los niños hacia los otros niños, pero también de los niños hacia las niñas en particular. Entonces, una de las cosas que hemos observado y que es la falta de recursos en los docentes, de no saber qué hacer. Y a veces son los docentes los que perpetúan esta violencia. Sí. Yo creo que un rol que tiene la comunidad educativa, y aquí quiero hablar de la comunidad educativa que incluye no solo a los profesores, sino que a los padres de familia, a los directores, a las directoras, pero también a los estudiantes, es no callar, otra vez no callar y tampoco no normalizar una situación de violencia como algo cotidiano. Bueno, ya para ir finalizando, ¿cuáles serían las estrategias que debería impulsar el gobierno de Nicaragua para acabar ya de raíz el problema de la violencia contra la mujer y evitar más femicidios? Yo opino que con respecto al gobierno, cualquier gobierno e incluso en cualquier país, es importante hablar con la verdad, no ocultar datos, no proteger a los agresores o a los abusadores e incluso a instituciones que forman parte del mismo Estado que ejercen ese tipo de violencia. La realidad es que hay una guerra contra las mujeres. Hay una guerra que está manifiesta y se está manifestando de una forma muy evidente, pero tenemos como una sensación así encimita de medio nublosa de que no es tan así, o quisiéramos creer que no es así. Lo es grave y va a seguir aumentando si los datos y los casos se siguen manejando impunemente. ¿En su caso, Fernando? Completamente de acuerdo con lo que dice Adriana. Aquí hay que tener una mirada más interseccional, es decir, juntar a toda la gente que por alguna razón tienen instituciones públicas que por algún mandato o por su mandato tienen un vínculo con el tema de la prevención de la violencia, y cada uno estar claro de dónde empiezo, dónde termino y dónde empieza el otro y dónde termina el otro. ¿Por qué? Porque uno de los principales problemas que ha sucedido con las mujeres es la revictimización. Una institución lo ve de una manera, la otra institución lo ve de otra manera, y eso también agota a las mujeres y elimina la ruta. La ruta de acceso a la justicia se va diluyendo entre tanta burocracia institucional. Empezar a trabajar de forma más interseccional y dejar de ver el tema por silo es fundamental. Licenciada Tríos, gracias por acompañarnos en este debate sobre el tema de la violencia contra la mujer y los femicidios que se han presentado en el país. Gracias también, Fernando, por aceptar nuestra invitación, y esperamos tenerlo nuevamente en el programa para abordar siempre temas de interés y temas que impacten en un cambio social en nuestro país. Muchas gracias. De esta manera, amigos televidentes, nos vamos a nuestro tercer corte comercial. Enseguida regresamos, pero Katia Morgan nos tiene mensajes de interés. Así es, Jimmy, y recuerde, amigo, que estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram, y también en nuestro canal de YouTube. Búsquenos y suscríbase. Enseguida regresamos. Porque es tu momento de ser un profesional, American College te lleva a la universidad. El haber elegido una universidad con perfil internacional me permitió realizar mis pasantías en Japón y así tener una mirada internacional sobre mi carrera. American College te brinda una educación integral desarrollando tu potencial. Uno de los pilares de American College es el desarrollo del potencial humano. Ahora que estoy a punto de graduarme de mi carrera, he aprendido a establecer mis metas y luchar por ellas. Obtén herramientas para competir en el mundo laboral dentro de nuestras facultades de Ingeniería, Ciencias Económicas y Administrativas, Ciencias Jurídicas y Humanidades. Estamos ubicados en Plaza España, Rotonda del Huehuense, 2 cuadras al oeste y media cuadra al norte. De tus ojos el destello, de tu piel delicadeza, el cuidado de tu cabello es el brillo de tu belleza. El cuidado de tu cabello es el brillo de tu belleza. Alegría Salón. Haga su cita hoy y luzca bella siempre.
Aniceto, estás estrenando botas y son Tauro. ¡Son de puro cuero! Tauro es calidad y me sirven para todo, Lupita. ¿Cómo que para todo? Me sirven para trabajar en el campo, para ordeñar, para trabajar en la construcción, para andar en moto y para montar a caballo. ¡Vamos a bailar, Lupita! ¡Vamos a bailar! ¡A bailar con Tauro en mis patitas porque Tauro es calidad! Lamentablemente llegamos al final de su gustado programa Sobre la Mesa, no sin antes agradecer a todos nuestros patrocinadores y por supuesto al equipo de producción. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras plataformas digitales y vernos por Voz TV, el canal del Orgullo Nicaragüense. Su cita es todos los jueves a las 8:30 de la noche con reprise los domingos a las 9 de la noche. Se despide de ustedes Katia Morgan. Pasen todos y todas muy buenas noches. Morgan. El programa Sobre la Mesa fue presentado gracias al patrocinio de Asociación de Transportistas de Nicaragua, Multiconsult, Energía y Medio Ambiente y Calzado Tauro.